Bien, estamos hablando de la transmutación, flujo natural de las cosas. La pregunta de revertir la energía sexual hacia arriba podría parecer ir en contra del flujo natural, pero no es menos natural que permitir al final la eyaculación para crear una nueva vida. Lo que tenemos que Ujú. pensar es la mayoría de las veces que liberamos y eyaculamos, no hay una intención de procrear. Entonces, de alguna manera puede verse como una mala gestión de la fuerza vital y por lo Mm, tanto no parte del flujo natural. Porque si tú lo piensas bien, la naturaleza nunca desperdicia nada. Entonces, podemos decir que si yo eyaculo sin intención de crear nueva vida, estoy yendo en contra del flujo natural de las cosas. Si no tienes intención de crear nueva vida, entonces el flujo natural es el movimiento hacia arriba, que está en conformidad con la ley natural de no desperdiciar la fuerza vital. Entonces, aún así, se puede sentir como un sacrificio del placer al hacer la retención seminal, al sostener mi fuego. Pero ¿por qué se siente como un sacrificio? Porque todavía estamos en esa transición. Lo que se requiere para trascender ese periodo es una redefinición del placer. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y aquí es donde ok, realmente empezamos a movernos hacia una mayor soberanía. Porque si realmente encontramos una manera de redefinir el placer, vamos a dejar de buscar más porque estamos extendiendo ese ancho de banda que hemos hablado, esa capacidad de sostener. Y hoy vamos a entrar en detalle. La capacidad de recibir placer en su espectro completo, porque así estamos aumentando la calidad para recibir placer. Porque más calidad va a requerir menos cantidad. sí, ok. Entonces, soberanía, llegar al punto donde tú puedes autoabastecer placer. Eso lo vimos también. No es que no puedas interactuar, pero es completamente dentro de tu propio sistema. Eso es soberanía, el hecho de que el mundo no pueda desviarte. No hay nada que tirar. Te abasteces completamente. Libertad absoluta. ¿Por qué? Porque nada puede impactarte, porque tú ya estás lleno, estás saciado, estás satisfecho. Eso es la soberanía sexual. ¿Cuántos hombres no tienen soberanía sexual? Porque cualquier pantalla es la manipulación que te desvía, te tira afuera, te quita tu libertad, te quita tu poder, De acuerdo, sí. que no tienes soberanía sexual. La razón por la que la mayoría de las personas no toman este camino de redefinir el placer es simple, porque aumentar nuestra sensibilidad también aumenta el potencial de experimentar lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto al placer? El dolor. Sí, no, no, sí. Y no puedes evitarlo. Entonces, al volvernos más sensibles al placer, nos volvemos también más sensibles al dolor. Por eso la mayoría de las personas viven en un ancho de banda muy estrecho, Zona de confort, sí. estrecho del placer, porque están demasiado apegados a ese placer superficial y justo lo suficiente para no sentir el dolor. Entonces, aquí, zona de confort, pero una zona de confort de mierda, Mm, ilimitada y escasa y de escasez, porque expander su capacidad del placer va a expander su capacidad de sentir el dolor. Y esos son portales de expansión.
Pero como estoy apegado y no quiero sentir el dolor, vivo en este cuadrante, cuando esto es todo lo que hay. Sí, verdad. Entonces, por eso decidimos emprender este viaje, porque significa que el trabajo con la sombra, con el masculino oscuro, que realmente es lo que somos. O sea, el trabajo con la sombra está inherentemente entrelazado con este viaje de retención de semen, de cultivar la energía femenina al final, de cultivar el caos y el fuego y de sostenerlo y no salir corriendo, porque te enfrenta a tu sombra. Es un viaje en el que el placer se redefine continuamente. Y eso es alquimia. Cuanto más alto queramos ir, también tenemos que enfrentar nuestras sombras, el dolor, el miedo, la angustia, el chuki, y, y iluminarlo, integrarlo como parte de nuestro espectro completo. Eso es Ok, realmente la alquimia. Eso es realmente la redefinición del placer para que podamos seguir trascendiéndolo. Y es lo mismo con el dolor, redefinir el dolor. Porque, ¿qué sucede? La mente tiende a categorizar esto es dolor y esto es placer. Pero eventualmente te vas a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre las dos sensaciones. Solo están siendo categorizadas por el filtro del cuerpo y la mente. ok. Llorar de dolor es lo mismo que gemir de placer. Es sentir. Sí, La mente y el cuerpo lo categoriza. Esto es dolor, esto es placer. Pero al final tú estás sintiendo tu emoción. Pues, al final es sentir una emoción. Que se llame blanca, que se llame azul, es diferente. Pero es una emoción. Entonces, es lo mismo que yo no sienta, que yo me evite sentir mi ansiedad, evite sentir mi tristeza, evite sentir mi dolor, lo entierre, lo apague, lo ignore, le meta trago, le meta drogas, lo eyacule, sea el cual sea el escape de no sentirlo. Es la misma capacidad que yo tengo de sentir mi placer. Olvídate que tú puedes sostener tu fuego y tener multiorgasmos y ser el hombre multiorgásmico, pero tener esta capacidad chiquita de sentir tu rabia, tu ira, tu oscuridad, tu miedo. No. Si esta es tu capacidad así de pequeña de sentir el dolor en tu vida, esta es la misma capacidad pequeña de sentir el placer en tu vida. Y estás en este cuadrante en vez de este. sí. Ujú. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos realmente redefiniendo el placer para que podamos trascenderlo. Lo mismo con el dolor. Estamos redefiniendo el dolor. A medida de que despertamos el fuego, el femenino, la energía, ese fuego que está sosteniendo, ella empieza a llevarnos a través de los portales del dolor y del placer hacia estados de conciencia más expandidos. Ella es nuestra guía en este viaje de autorrealización. Nos está guiando de regreso a nosotros mismos, a la fuente de nosotros, porque nada conoce al creador mejor que su propia creación. Y en la mitología y en el lenguaje indio es Shakti,
que anhela reunirse con su amado Shiva hacia la unidad. Shakti, el femenino, la energía sexual, el fuego, anhelando volver a la unión con la conciencia. El femenino y el masculino en la conciencia, en la unión, la no separación. Pero mientras haya esa desconexión del masculino y esta desconexión del femenino y esta culpabilidad y este rechazo hacia el femenino y hacia la vulnerabilidad y hacia sentir las emociones y hacia mis propias también caretas y oscuridad de realmente todo lo que yo soy. Porque ese es el viaje de autorrealización. Perseguir solo la luz e ignorar la oscuridad, estás igual de desconectado. No es todo lo que eres. Ujú. Entonces, este viaje que estamos haciendo al final es un viaje de reclamar tu dark masculine, de reclamar todo lo que eres, aceptar todo lo que eres y permitirte ser todo lo que eres. Y Ok. no rechazarlo y enterrarlo, pero encontrar formas saludables de expresarse. Hay un dicho vulgar, pero este está muy profundo. Y es, yo con mi marido puta en la cama. Es completamente real y válido y ahí es donde está el jugo de las cosas. Que si tú en ese momento de intimidad real sigues rechazando tus deseos primales, te pones todavía el disfraz de amor único, luz única, pero hay una parte de ti que es penetradora, hay una parte de ti que es carnal, hay una parte y esa Mm, parte es la que en un espacio tú consensual y comunicativo y real, pero requiere que también la otra persona haya hecho su trabajo, porque si no va a haber un rechazo completo. sí, claro. Pero ese mismo trabajo también es el que estoy haciendo yo ahora conmigo mismo, porque tú estás en tu proceso de autorrealización y de reconexión contigo mismo, pero olvídate que esto es real si lo que tú estás haciendo es enterrando tu Chucky y teniendo juicio sobre tu Chucky y alejándote de tu Chucky y simplemente buscando la luz. Eso es spiritual bypassing. Y Que no tiene sentido. la mayoría de las personas también están ahí. Ay, la Mm, sadhana, la práctica, vestámonos de blanco, el amor, la luz, no sé qué, se sale la rabia, les sale la ira, les sale el deseo sexual, les sale cosas que hacen parte de ellos y es mantra, 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 olvidar, olvidar, ignorar, ignorar, o la religión, o Jesús, o esto está mal, o no sé qué, o tan, o esto es pecador. sí. Es Mm, un cara a cara con mi oscuridad y sentir esos deseos y permitírselos y observarlos, porque esa es la única forma de realmente es todo lo que tú eres. Y ahí es donde se vuelve incómodo, y ahí es donde las personas critican, y ahí es donde las personas
están esas comunidades que son solamente se conectan es desde ahí y entonces todavía no se permiten y no pueden estar en un lugar donde hayan ambas energías y no pueden estar conectados con otras personas que ya haya tenido ese embodiment de las dos, porque no es lo que es correcto ante sus ojos y ante lo que supuestamente debe ser y el lenguaje y una cosa y la otra. Y esto nos lleva es a la autenticidad. Entonces, yo soy un hombre que tengo sí, mi trabajo de maestría sexual, que estoy y que he tenido todo el desequilibrio, todo el viaje, porque es normal dentro del viaje que cuando tú empiezas este viaje, has estado todo el tiempo en una desconexión, te quieres conectar y te vuelves vegano y te vistes de blanco y te vas a vivir a la montaña y te vuelves el monje y luego hay como un juicio donde los que no estén en eso no son iluminados, no están bien, ellos no hacen mi práctica, ellos no hacen mi sadhana, uy, ellos comen carne, uy, ellos van a esos lugares, uy, yo no vibro con eso, pero uno no ha hecho ese regreso al balance, entonces uno la está juzgando. Y luego viene un momento del viaje donde ven al balance, porque tú tienes que volver al mundo, pero no vas a volver al mundo criticando y creyéndote superior a los que no han hecho el trabajo. Y vuelves a la compasión y entiendes que al final todos somos seres espirituales y que todos estamos en esa búsqueda y que el espíritu vive en todas las personas y que tú no eres mejor o mayor porque tú encontraste la verdad. Y el camino espiritual al final requiere que tú vuelvas al punto medio y que puedas vivir dentro de todo y puedas tener compasión y te puedas mover. Y al final, volver aquí es que tú te permitas que sí puedes bailar, que sí puedes gozar, que sí puedes tener sexo, que sí puedes ser tú mismo. Porque olvídate que cuando tú te vas hacia el otro lado en la búsqueda de la luz, porque es parte del camino, pero deja el cuento que tú eres un santo o que tú ya eres el iluminado o el gurú o shanti, 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 cuando hay una parte de ti que vive en ti y que necesita ser expresada. Tu sensualidad, tu pasión, tu autenticidad, sí, tu picardía, tu locura. Y entre muchas de esas también a veces es la ansiedad que yo siento, la depresión que yo pueda sentir, la excitación, la sexualidad, todo eso. Y cuando esas cosas surjan, porque seguimos en la complejidad del ser humano, cuando ya he hecho todo ese viaje, yo no las entierro más, yo no me enjuicio más, yo las siento, las vivo, las permito que se expresen de una forma diferente. Entonces, este viaje es poderoso, es muy poderoso porque, por eso digo, hacer este camino de la cultivación de la energía sexual en los hombres nos lleva a enfrentarnos a nuestra sombra, porque ese fuego que empieza a encender adentro y al estar en un programa como estos, ya el viaje no es eyacularlo, entonces quiere decir que voy a sostener ese fuego y quiere decir que ese fuego me va a confrontar con mi esencia, me va a sí, confrontar con mi oscuridad. Hay algo puntual que lo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado, pero lo quiero recalcar porque cuando hemos hecho trabajo y hemos liberado y todo, puede ser como, no, yo voy en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, fue súper relajado para mí. Entonces yo puedo extender, porque sí va a haber un momento, o sea, si ese fuego yo lo estoy cultivando y lo estoy cultivando y todavía yo no he sentido esto, entonces yo puedo seguir cultivando porque va a llegar un momento donde ese fuego va a llegar a donde tú realmente estás en este momento. Entonces es esa kundalini, ese shakti que lo estás cultivando y que lo estás elevando, va a llegar a un momento donde va.
a llegar al momento donde hay algo para liberar, porque siempre hay algo para liberar, porque si no tuviéramos nada que liberar seríamos ya ser iluminados. sí, Entonces es ahí donde empieza el trabajo. Cuando se pone jodida la vaina, cuando se pone incómoda. Uy, ahora sí me estoy sintiendo un poco como desenraizado. Hoy me estoy sintiendo unos deseos sexuales que no sentía nada antes. O hoy me levanté y tengo una ira, una rabia o tengo algo que no sé de dónde viene. Y si estoy consciente y estoy en un proceso de acompañamiento de estos, y por ejemplo, cuando yo hago esto con un grupo de hombres, muchos empiezan a sentir estos al quinto día, al séptimo día, otros al día 10, otros al día 15, otros al día 20, porque es cuando le llegó ya el fuego a esa, hasta aquí llega, y aquí empieza ya esto. O sea, empieza a estimular donde hay trabajo para hacer. Entonces, ahí no es el momento de eyacular, o sea, ahí no es el momento de apagar tu fuego, ahí es el momento de respirar, sostener, enfrentar esto que me está mostrando. Porque aquí es el momento de la transmutación. Y aquí es el momento, si yo me enfrento a ok, esto, lo respiro, lo acepto, hago este trabajo de sombra, voy a iluminar esta parte en mí, la voy a reclamar y esto coge, y entonces la culebra abrió otro paso y sube al siguiente nivel. Y esta culebra y este kundalini que hace esto, muchas veces esto es un chakra ok, y se queda aquí un año y está limpiando y liberando el sacro y la sexualidad y está saliendo una cantidad de cosas. Y viví un año en mi sanación y en todo este proceso donde fue toda la sanación de la sexualidad, donde recordé mi abuso, donde limpié esto, donde lo otro, donde empecé a... Y ahí hizo una limpieza y se hizo una sanación y una activación del chakra y luego chun, sube al plexo solar y empieza el poder, la disciplina, el quien yo soy, no sé cuánto. O sea, es al final muy único el viaje porque es donde tú estás y lo que tú traes y lo que va liberando. Entonces, el dolor y el placer son esos portales hacia la expansión de la conciencia y hacia el sentido de lo que yo soy. Porque el yo soy, es todo. Yo soy es la oscuridad y la luz. Y el cuerpo es el mapa del regreso al yo soy. Y el kundalini es el sistema de navegación. Y el sistema de navegación empieza desde reclamar y desde iluminar la oscuridad. Y el destino es la conciencia, el despertar de conciencia, la luz, Dios. Y el kundalini no va a alcanzar ese destino hasta haber señalado todo lo que todavía no ha sido tocado por la luz de la conciencia. Entonces, el kundalini señala todas nuestras sombras y ese es el viaje de sanación. Y el real viaje de sanación es integrar todo eso. ok, Entonces, el viaje tántrico es un viaje a través del cuerpo y se experimenta como esa sensación de la fuerza vital moviéndose a través del cuerpo y es constantemente clasificado como dolor o como placer. Y en última instancia es fricción, es la fuerza vital moviéndose a través del cuerpo y nos está informando de lo que está sucediendo. Entonces, de esta manera es el Kundalini el que se asegura de que nada quede atrás antes de encontrarse con la conciencia. interesante, sí. Ok. ¿Estamos recibiendo esto? Sí, sí, sí,
comprendido totalmente. Ujú. Esto es clave, muy clave. Esto es todo. Sí, Esto es todo de lo que estamos haciendo acá. es como entender poco a poco cuando, porque sí me he sentido así, como tú dices, un momento así como que o sea, purgo, yo le digo purga, nosotros le decimos purga, pues, eh, y sí, se me salen esos sentimientos de rabia o de dolor o de insatisfacción, como que y sí, como que me dice Natalie, pero ¿qué tienes hoy? Entonces, como que, y no entiendo que pero ya con el tiempo he entendido y claro, que estoy purgando, tengo que calmarme, tengo que mirar por qué me siento así, comienzo a pensar un poquito, a recordar, a entender, a perdonar y a sanar. Pero sí, poco a poco me he sentido así como, y como que entiendo eso y ya me calmo y sigo adelante, pues. Todos Ah, los días estoy purgando. exactamente, muy bien. Ajá. Sí, 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 eso sí lo he sentido, muy fuerte, pues, todos estos días, Ah, porque el muy movimiento es, bien también estos días, porque sí, 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 todos los días, pues, bueno, pensé que lo que pasa es que yo vengo en ese proceso de purga ya tiempo, pues, o sea, llevo y cada vez que voy a una ceremonia, que tomo medicina, no es a pasarla bien, es a pasarla mal. es O a sea, yo y enfrentarme con mis purgo. sombras. Sí, sí, sí. Ah, no es que dicen, que a usted le gusta eso porque pasa y ve, no, nada, uno lo pasa mal y llora y se acuerda de cosas y va purgando cada vez. Entonces, para mí ya es usual tener esa sensación, como estar purgando. Claro, yo después del sadhana y como que siento todo eso y lo trato de comprender para entenderlo y sanarlo, pues. Pero sí, 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 sí. Claro, lo que pasa es que con la sadhana y la práctica es natural, pues no necesito medicina para que me llegue esos pensamientos y esa purga, pues. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora y por qué el poder de esto? Que el sadhana y la práctica es poderosísimo porque lo que hace es activar todo esto y, Mm, y activar ese fuego que generamos y avivamos con la respiración de fuego y lo llevamos, lo redirigimos a los centros superiores. Con la mirada en el entrecejo y con los movimientos empezamos a llevar ese fuego por todas partes del cuerpo para reactivarnos. Pero muchos hombres, aunque la práctica igual nos ayuda a elevar la energía, nos hace falta combustible realmente para que eso coja fuerza, porque tenemos mucha desconexión, mucho trauma, igual el Kundalini es muy poderoso, pero cuando trabajamos esto y le metemos ese turbo y ese fuego con nuestra energía sexual, aquí sí se pone buena la cosa, porque el fuego necesita leña, ok, sí. el fuego necesita combustible y el combustible es nuestra energía sexual. ¿Mm? Ujú. ¿Estamos? Vale, sí, entendido. Bueno, ábrete el link que te puse ahí en el chat. Ok. Ujú. Ok, sí. Ok, El mapa del cuerpo, sí. sí. Entonces, este círculo completo es el yo soy. Ujú, Es todo lo que hay, es todo lo que es la fuente, es Dios, es la creación completa. El blanco, ujú, el blanco
es esa parte que es consciente. Entonces, el sentido del yo. Yo soy esto, yo no soy esto. Y el Ajá, azul es el inconsciente o la sombra. ¿Tiene ajá, sentido? sí, sí, sí. Entonces, lo que está en blanco es como lo que tiene la luz prendida. Es hasta donde yo puedo ver. Es lo que yo creo que yo soy, lo que me define a mí mismo. Hasta donde yo me he descubierto, hasta donde yo acepto, hasta donde yo me muestro. Lo azul es lo que tiene la luz apagada, lo que no he encendido todavía, lo que no he reclamado todavía, lo que está en la sombra. Y esto está limitado por nuestra definición del dolor y el placer, que es lo que nos mantiene, podemos decir, atrapados dentro de ese pedazo limitado del sentido del yo. Esto entonces podemos decir que nos tiene separados de todo lo que somos, de la fuente, de Dios, porque hay tanto sin explorar y estamos atrapados entre estos dos portales del dolor y del placer, porque de un lado estamos huyendo del dolor, entonces nos encogemos, cerramos, estrechamos nuestro sentido del yo. Y por otro lado tenemos la reacción Ujú. opuesta. Estamos apegados al placer, lo cual también nos limita, porque no nos dejamos de ir más allá. ¿Qué es apegados al placer? Eyacular todo el tiempo. Sí. Qué es trascender el placer? Sostener esa eyaculación por 30 días. Estoy atravesando ese portal del placer. ¿Hasta dónde me puede llevar? Y si yo atravesco el placer, yo también atravesco el dolor. Se expande mi conciencia. Reclamo lo que yo soy. Entonces, lo que queremos hacer idealmente y estamos haciendo es expandernos para completar el círculo completo. Que haya menos azul y Ok, haya más blanco. blanco. Reclamar Ah, mi reino. Pero para reclamar mi reino yo tengo que moverme a través del dolor y a través del placer al mismo tiempo. Entonces, una vez que tú has hecho consciente tu mundo interno, es cuando eres uno con todo lo que hay, porque este es un reflejo de todo lo demás. Entonces, mientras la mayoría de la comunidad espiritual está diciendo, uy, eso es malo, eso no es de Dios, eso es oscuridad, eso es del demonio, eso es del no sé qué, eso es de ta, 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 están ahí. sí, tal cual. Mm, Esto ya es otras ligas realmente del camino espiritual. Aquí es donde estamos con los pies en la tierra y con los huevos llenos. mm. Entonces, la manera de moverse a través de estos portales que nos mantienen en una prisión, porque la cristiana que está allá diciendo que todo está malo y que ella está bien está en una prisión. Esta semana, particularmente, una amiga de Natalie, que Silvana compartió esos prácticas de 8 minutos, muy, y Nata se dedicó a hacerlo a sus amigas. Y le respondió una amiga del colegio. Le dijo que tuviera cuidado con esas prácticas nueva era,
que el yoga, pues que no había nadie le mandó un video que de los curas diciendo que las yoga, no, ella ni lo vio. Y yo, si no puede ser posible que ni siquiera el yoga, que es un ejercicio para el estado físico del cuerpo, ni siquiera tenga capacidad de aceptarlo, pues, y eso que entonces, que diga que hacemos medicina y que estamos, yoga kundalini y tantra y toda esa vuelta, yo no sé, es increíble cómo la gente está sesgada y cerrada a entenderse y a, y a vivirse de corazón, Luis. El miedo a explorar lo que yo soy, Exacto, a el miedo a encender la explorar. luz y a iluminar ese cuarto, Ah, todo eso azul, ah, ah, porque tiene que expandir el placer y el dolor, y tiene que ah, romper sus creencias, y tiene que salirse de su zona de confort. Y por eso es que la gente está programada para mantenerla en esa prisión y yo la pueda manipular, controlar y hasta ah. matar. Sí, 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 increíble, Y está muy increíble. interesante lo que me estás diciendo, porque para allá voy en lo que te iba a decir. Pero primero de darte ese ejemplo, hablemos aquí, por eso hablamos, de que la manera de moverte a través de estos dos portales que te mantienen en esa prisión, ¿cómo es? Es cultivando esa presencia consciente, es cultivando esa ecuanimidad. No se apega ni se desapega, porque es la forma de moverse en esos dos portales de placer y de dolor a medida de que se están expandiendo, porque están expandiendo nuestra conciencia. Entonces, en este proceso que tú estás, te estás sacando esa ira, te estás sacando esas cosas, te estás también teniendo esos, uy, se me movió toda la kundalini o no sé qué. Es mantenerte en ese espacio de ecuanimidad y de presencia consciente, observando el proceso, permitiéndote sentirlo, ni apegándote a lo que está sucediendo, ni desapegándote completamente, sino es ese espacio de ecuanimidad que es la forma de moverse a medida de que yo estoy haciendo este trabajo, hasta que se complete ese círculo. Obviamente ese círculo completo es el camino de iluminación y podríamos decir que al final es el del Buda iluminado. Sí, ya ese azul se convirtió todo en luz, pues se iluminó ese ser. Siempre vamos a tener trabajo de sombra, estamos en la complejidad del cuerpo humano, pero hay mucha diferencia en el que vive en esta prisión o en el que ya ha abierto la mitad de su, al menos. Y estamos en ese trabajo continuo de ir expandiendo, 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 expandiendo. Y quizás llevamos vidas en esto. Y quizás en esta vida estamos haciendo esto, esto. Y ahí vamos. Sí, es verdad. Entonces, este es el viaje donde la Kundalini nos está ayudando, porque ella lo que crea es esa fricción, ella señala dónde está ese dolor, ella señala dónde está ese placer. Entonces, esto nos muestra básicamente la puerta por la cual movernos a través y nos llama a salir de esa acción-reacción, porque ahí está química o alquimia, responder versus reactuar, reacción. Y eso es donde está ese espacio de presencia y de ecuanimidad, que tiene esa cualidad de conciencia. Entonces, me está sucediendo esto, yo respondo o reacciono. Y, y el viaje nos invita a tener presencia y a responder en vez de reaccionar. Y eso es desde ese espacio ecuánime. Como el sol brilla igual para todo lo que existe, cada ser en la tierra. Entonces, la kundalini es lo que se mueve hacia el sol. Por eso, en este sentido, el placer y el dolor son portales para expandir nuestra conciencia.
Y por eso, mi querido hermano, la religión ha hecho que el símbolo de la serpiente es el malo, Mm, porque ella es la clave. La serpiente es la kundalini y es lo que nos lleva de regreso. Pero la religión se posicionó entre la tierra y el cielo como medio para tener el control total sobre nuestro despertar. Y por eso la serpiente tiene que ser tratada como mala. Pero el único pecado aquí es la religión como tal, el dogma, porque invierte la espiritualidad y oculta la clave para desbloquear y abrir la puerta entre la tierra y el cielo. mm, es verdad. Y cada vez es más evidente. Eh, El movimiento de la energía sexual, la energía creadora, la fuerza vital, la energía Shakti en el cuerpo no es la misma sensación en cada nivel, va a cambiar. No solamente es, uy, se me mueve la kundalini, uy, qué divino, uy, qué delicia, uy, qué espiritualidad. No, también es, uy, qué dolor, uy, qué ansiedad, uy, qué excitación, uy, qué rabia, uy, qué fuego. Hablamos de energía sexual, hablamos de kundalini sexual, hablamos de Tao. Es solo sexual porque ahí es donde está atascada, pero cambia a medida de que se mueve y comenzamos a redefinir el placer desde un lugar ecuánime, damos el permiso para que suba y eso requiere de alquimia. Entonces, revertir el deseo de no adjuntar historias, de no proyectar hacia afuera, sino de estar más profundamente en el cuerpo, de respirar, de sostener, de dar esa presencia. Por eso empezamos al inicio de este viaje a hablar de esa presencia masculina, que es lo que requiere para que lo femenino responda y responda y tenga más poder, más fuerza vital, más placer. Entonces, constantemente en este viaje nos vamos a encontrar con ella, ya sea una sensación dolorosa o una sensación placentera. Y nosotros simplemente respondemos, no reaccionamos. El hombre controlado y programado reacciona. Ella muestra placer, él eyacula. Ella muestra dolor, él se dopa. El hombre soberano responde, no reacciona. Respira, sostiene y se vuelve como un juego de seducción a la serpiente. Ya la serpiente no nos pica ni nos quema, la sostenemos. Susurro de serpiente. La trampa es que buscamos el placer en vez de redefinir el placer. Quiero ya eyacular, quiero terminar, versus expando la capacidad de un orgasmo completo en todo mi cuerpo. Entonces, para que esa alquimia suceda, requiere una mentalidad diferente. Y ese es un desapego a la programación del dogma, de las creencias, del juicio. Y eso está tan enraizado que la verdad es que la gran mayoría de la comunidad espiritual que están en el nivel uno y está muy bien, pero están en el nivel uno porque hay todavía separación y juicio y reacción a la sombra, a la oscuridad. Estás solo en oscuridad porque lo sigues encerrando, rechazando y poniéndole juicio. Pero entra ahí, que eres tú.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y por eso es una estrategia de guerrero, porque es de machos. El decir, no voy a huir más de mis miedos, no voy a huir más de mis ansiedades, no voy a adormentarme más, no voy a seguir ya con esta capacidad chiquita de sostenerme, de sostener mis sensaciones, mis emociones, mi fuego, y me voy a enfrentar a todo lo que está ocupando mi capacidad de sostenerlo. Y lo voy a amar, lo voy a perdonar, lo voy a reclamar, y voy a reclamar mi reino y voy a iluminar mi sombra para, a medida que yo ilumino mi sombra y reclamo todo eso y eso azul se vuelve en blanco, es lo mismo de liberar espacio, reclamar y sostener más energía. Eh, Y sostener más energía es sostener más amor, más abundancia, más prosperidad. Muchos hombres con una gran emberracados a crear un gran legado en sus vidas y aquí, con esto, en esta prisión. Si tú tienes un gran legado en tu vida y quieres crear grandes cosas y sostener grandes cosas y mover grandes energías de dinero, de todo y sostenerlo y crear un gran legado, tienes que tener una estructura sólida que pueda sostener eso. Y eso viene de tu estructura interior. eh, Entonces, todo empieza desde adentro. Interesante, es verdad. Entonces, importante, me parece clave que me lo hubieras compartido. Y si hay algo más que quieres, ya entendiendo este contexto, quieres compartir de cómo esto ha estado estimulando tu mundo consciente y que realmente has estado navegando durante este mes, porque realmente es lo que estamos haciendo. Estamos estimulando y llevando ese fuego a esas partes azules que, no, que van a ser placenteras o dolorosas, incómodas o cómodas, pero que lo que estoy haciendo es expandiendo, porque ese es el viaje en el que estamos y eso es lo que está haciendo este trabajo. Sí, no, o sea, sobre todo lo que he estado pulgando y he estado así es el tema de casi haber perdido mi familia, pues como les comentamos nosotros tuvimos esa ruptura de la nada, o tuve yo pues, que tomé la decisión de irme, y, y me sentía, cuando me vi me di cuenta que no era lo que yo quería, no era lo que yo estaba, anhelaba, porque yo anhelaba libertad, pero pues no entendía cuál era la libertad que yo quería, hasta que pues, tomé ese camino de la medicina, de agradecer y todo este tema de pulgar, y entendí realmente el propósito de vida, claro, y yo valorar esos segundos, como te decía al principio, con mis hijos, en mi casa, con mi esposa, eh, como que, uff, y sobre todo purgar el sentimiento de culpa que tenía tan grande, pues, y que de casi haber perdido eso, pues, o de darle una vida diferente a mis hijos, como que siento un sentido de culpa que todavía tengo ahí, que están purgando todavía. Y eso es lo que he venido así como incomodándome. Con eso estuve en estos días, pues, bastante. Poderoso, porque sin darte cuenta quizás
aunque ya estás del otro lado, en ese contenedor o algo, traes esa culpa. Ah, Y eso tiene que ser sí, sí, sí. limpiado y liberado. Y este viaje y este proceso es porque el cuerpo es sabio y este viaje es muy poderoso porque este viaje y el fuego dentro de ti mismo va a ir a iluminar lo que necesitas sanar, no lo que crees o lo que quieres, Mm, sino lo que está ahí listo para ser sí. transmutado. Y es ahí donde volvemos a hablar de la ecuanimidad y de la presencia para no apegarse o desapegarse, sino simplemente permitirlo. Mm, sí, sí, sí. También muchas personas dicen, no, es que yo quiero sanar lo del niño interior o lo de no sé qué, o y tarara, y en este momento la energía o algo les está sanando algo que los va a llevar ahí, pero no lo reciben, no lo permiten. Están apegados Mm, detrás de un resultado de otra cosa diferente cuando lo que en este momento se les está abriendo y se les está sanando es eso. ujú. Pues tú pudiste haber, un ejemplo, iniciado este viaje porque estás apegado en que yo quiero llevar la Kundalini a mi tercer ojo y ver entre los dos mundos. Y entonces aferrado a eso y apegado a eso en cada llamada conmigo, pero es que todavía no veo los dos mundos, Tiaga, no sé qué. Y la energía en este momento limpiándote la culpa que traes por haber sido un mal esposo, por haber tomado decisiones inconscientes sobre padre o sobre compañero de vida o sobre esposo. Ah, Tú ignorando eso y es, pero es que yo quiero ver entre los dos mundos. sí, no. Por eso este viaje requiere de esa presencia y de esa ecuanimidad en permitir que donde está la energía, la serpiente, el fuego, estimulando y mostrándote y que tú lo recibas con amor, lo veas y lo transmutes. Entonces, en este momento está esa transmutación y reconociendo una gran culpabilidad que tengo de mis años de inconsciencia y de que casi todo lo que pierdo y de hoy valorarlo y realmente sostenerlo y construirlo y darle gracias y tener esa gratitud de que no lo hice y expresarlo y mostrárselo a mi familia, viviendo momentos como pasar las mañanas con mis hijos a primera hora y más que decirle perdóname, aunque hasta tal punto por haber no estado ahí en otros años, pero cargar esa culpabilidad es más bien en estar ahora presente y Ah, el cuerpo. ser Ujú. ese hombre hoy que ya está en ese momento. De acuerdo, tal cual. Eso es más que estar con la culpa y vivir en la culpa y el perdón y perdóname y esa culpabilidad, no, la transmutación ahora, mírate qué divina, además ha sido es desde estar en esa presencia y vivir hoy desde ese hombre ya consciente, ese padre consciente, ese cabeza de familia consciente, esa pareja consciente, estando en presencia y en conciencia y ese pilar de la familia. Así es. Sí, sí, sí. Sí, toda la mañana es un agradecimiento, por eso salgo con el corazón expandido a agradecer por la vida, pues, y por esto. Y en cierta medida agradecerle también a ese momento oscuro que viví, porque me hizo reaccionar y me hizo cambiar mi vida, pues no era lo que quería, pues, o la estaba llevando muy mal, la estaba sintiendo muy mal también. Y tener lo que tengo ahorita es un tesoro, pues, la verdad. El Mm, mejor momento de tu vida es tu noche oscura del alma, así es. porque es donde Así dejas de es. vivir en el falso yo y donde se derrumba todo para que tú empieces a reconectar y a caminar el camino de regreso a ti mismo. Sí, sí, sí. Entonces hay una gran redefinición del dolor, de lo que acabamos de ver. Mm, En vez de la redefinición de se me acabó la vida, se me acabó todo, me estoy muriendo, no sé qué. No, es redefinición de vive ese dolor, permite que todo se destruya. Claro, en ese momento la conciencia es tan diminuta
que no lo entiendo y me quiero morir y el psiquiatra y fíjate que busco cosas para adormentar ese dolor del tramacazo tan hijo de puta. Mm. Es increíble. Yo fui a donde una psiquiatra. Yo No, eso fue también. una cagada. Y me Eso, yo, medicaron. sí, no, yo no alcancé. Yo fui una vez, 2 veces. La primera, la señora me sentó tal cual en un sofá, en un diván de esos de psiquiatra de loco, así con los pies acostados y la señora en una esquina. Le echó toda la historia de mi vida, todo lo que me estaba pasando. Mierda, la vieja le dijo, sí, yo entonces vamos a venir cada tanto, no sé qué, listo. Volví como a la semana y la vieja no se acordó y me preguntaba de cosas que ya, o sea, como que le importó un culo lo que le dije y yo, no, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta señora no es lo mío, eso por allá parecía una vieja loca por allá en una esquina que no, ni se acordaba que lo que yo le había hecho, pues, volviéndome a repetir vainas. Yo, no, esto no es lo que necesito, pues. Esto no es, no es, no es, no es. Y busqué y bueno, comencé y llegó a mí la medicina, pues la medicina ancestral y todo eso. Entonces ahí como comencé a purgar y entender y todo eso. Para mí Pero sí, no, no, no. Para mí fue muy parecido porque para mí lo que pasa es que para mí el tramacazo de que se derrumba todo, yo también lo estoy sintiendo físico. Entonces, vértigos, No. una- unos mareos, unos ataques de pánico como si me estuvieran tirando de un edificio de 100 pisos. Fue puta, pero justo estoy en Medellín y justo está Silvana y justo fui a ver al psiquiatra, pero luego me veo con Silvana y por primera vez me dice venga y ahí mismo hago una yoga kundalini y me tomé esas pastillas, digamos que 3 semanas que me dio el psiquiatra porque luego ya de una vez recibí la medicina y desde ese momento hago kundalini y pues me ha llevado a todo este viaje. Claro. Y como es poderosa la conciencia y la divinidad lo lleva a uno en el momento que debe ser. Pues yo decimos, no debería llegar a una de las noches oscuras del alma, pero pues si le toca, le toca y es lo mejor que le puede pasar. Exacto. Sí. Bueno, hermano, pues hasta aquí llega nuestra iniciación. Qué bueno, está súper poderoso. No, es súper poderoso. Muy agradecido, de verdad, muy revelador, increíble, muy bacán. Qué bueno. Mm, Aquí para adelante viene es maestría. ok. ¿Qué es maestría? Pues como ya te diste cuenta, este camino no es lineal. Esto es un Ujú, descenso profundo y un ujú. despertar celular. Y es un retorno a tu diseño original, autenticidad. Entonces, es descender las capas más íntimas de lo que tú estás destinado a hacer. Y no a nivel de ideas, sino del cuerpo, del campo, del espíritu. Entonces, ¿qué es la maestría? Recordar que mi cuerpo no es solo carne, es una tecnología viva, es un templo, un sanctum diseñado para canalizar poder, para transmitir sabiduría y para sostener propósito. Entonces, lo que hablábamos al inicio, esta iniciación es como, wow. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Hasta dónde puedo usar este poder? Entonces, entender el organismo humano, porque yo no soy solo el cuerpo físico. Entonces, el organismo humano, número uno, el alma, el cuerpo, el alma, el núcleo de tu existencia. Número dos, la mente negativa, lo que confronta completamente mis patrones limitantes. Número tres, la mente positiva, lo que mantiene los caminos de expansión. La mente neutral, el sabio interior, el cuerpo físico, el templo, el aura.
el cuerpo áurico, mi antena espiritual, el cuerpo arco, el cuerpo aura, mi campo magnético, el cuerpo pránico, la respiración de la vida, el cuerpo sutil, el viajero dimensional, el cuerpo radiante, el rey solar. Cuando esos 10 cuerpos están activos, alineados y entrenados, tu campo lo dice todo. Entonces, este es el viaje por los 10 cuerpos. Este es entender cómo activo cada uno, cómo llevo la maestría a cada uno. Y cada cuerpo tiene una enseñanza, tiene una maestría y tiene unas prácticas milenarias para activar cada uno con la tecnología del Kundalini. Ok. Esto es parte como del teacher training, porque eso es realmente lo que hace la maestría. Entender que yo no soy solo el cuerpo físico, estas son las enseñanzas, que yo soy estos 10 cuerpos, que yo tengo estas 10 capas y que a través de esta tecnología yo puedo activar, encender y entender el contexto de cada uno. Entonces, eso es lo que sigue después de entender el poder de mi energía y lo que yo puedo hacer con mi energía. Puedo canalizarla, navegarla, usarla. Pues ahora vamos a la maestría de las tres mentes, a la maestría del cuerpo, a la maestría del aura, a la maestría del campo áurico, a cada práctica que viene con cada cuerpo para la activación de cada uno. Entonces, ¿cómo afinar mi cuerpo como un instrumento sagrado? ¿Cómo expandir mi campo de radiancia? ¿Cómo encarnar mi máxima intuición y brillantez? ¿Cómo llenar mi cuerpo físico de vitalidad y de fuego sagrado? ¿Cómo pulir mi mente hasta volverla cristalina? ¿Cómo mover mi fuerza vital con precisión a través de todos los canales de mi cuerpo? ¿Cómo construir un campo magnético que me proteja y que me guía? Entonces, esta mentoría o esta maestría, y te hago la invitación ahora porque es lo que, donde yo sigo caminando y de los hombres después de tener esta iniciación, que los que lo reciben y lo activan como tú, pues es lo que sigue realmente. Pero no podemos empezar ahí sin haber hecho esto. ¿Mm? Ok. Entonces, Entonces suena súper, suena súper interesante. te me fuiste la señal. No, que eso es lo que sigue ahora, eso es lo que más enseña. Sí, se te fue la señal otra vez, tan raro. ¿O será yo? ¿No? No, no. Hola.